Teresa y don Federico, escrito por Valeria Duval. Era una Yorkshire, o al menos, tenía mezcla con la raza. Don Federico Loza la había encontrado hecha bolita bajo un árbol, a la vuelta de la esquina del diminuto apartamento que su vecina le alquilaba por una módica cantidad de dinero que, aunque a veces ella no le cobraba, él siempre procuraba guardar apenas cobraba su pensión, resultado de largos años de laborar en una fábrica de comestibles, donde, una tarde, muchos años atrás, cuando aún era joven, se quemó la espalda y el brazo izquierdo con un severo escape de vapor de una máquina, quedándose hospitalizado un mes entero. Nunca le había gustado acumular deudas ni quedarse con cosas que no eran suyas. En el rancho donde se crió, su padre siempre le decía: quédate con lo ajeno lo mismo que aguantas en la mano una brasa ardiendo, así que don Federico siempre pagaba a tiempo su renta. Además, no era nuevo para él pagar por el lugar donde vivía, desde que las prestaciones legales le permitieron el beneficio con el que compró la modesta casita donde vivió largos y hermosos años con el amor de su vida, y donde criaron a su única hija. Él siempre había pagado por el lugar donde vivía. Pero ahora la casa ya no estaba, al menos ya no le pertenecía, ni tampoco tenía más al amor de su vida, ni a su hija. Una noche, ella se había marchado con un muchacho sin decirle nada ni a su madre ni a él. Al principio, su difunta mujer y él creyeron lo peor, y entre los reportes a la policía y súplicas de auxilio a los vecinos para poder encontrarla, se enteraron de que ella estaba bien, solo se había marchado y ya. Eso no impidió, sin embargo, que su mujer enfermara de diabetes debido al susto y a la pena. Aunque años después, su hija volvió. Lo hizo con una niña en los brazos y pidió a sus padres hacerse cargo. Dijo que el trabajo no la dejaba cuidar de la pequeña, y con la promesa de visitarlos cada semana, llevando ayuda para su hija, los dejó. Y esta vez los dejó para siempre. Ella no volvió nunca más, por lo que don Federico y su esposa criaron a una nueva hija. A los pocos años, don Federico, gracias a su deteriorada salud, fue obligado a retirarse del trabajo, por lo que, para alcanzar a pagar los gastos de su esposa, su nieta y él mismo, tuvo que trabajar medio tiempo. No le permitieron más y la pensión no era suficiente, en una paquetería de alcance estatal, revisando los paquetes para que los repartidores, en moto, los llevaran a sus destinos. Pese al cansancio, don Federico y su esposa eran felices con la niña, quien no solo era dulce y cariñosa, también era muy lista, y llegándose el momento, cuando ella expresó sus intenciones de ir a la universidad para ser una psicóloga, ni su esposa ni él dudaron un segundo en hipotecar su casita. Su nieta lo valía, ella era agradecida y aprovechaba cada centavo que su abuelo invertía en su educación. Fue por eso una horrible sorpresa, para su mujer y para él, la noche en que ella no volvió a casa. Al principio don Federico y su esposa temieron que ella hubiese huido con un muchacho que no la valoraría, pero 7 días más tarde, la policía los contactó para el reconocimiento del cuerpo. Su nieta, de apenas 19 años, ahora formaba parte de una larga lista de feminicidios sin resolver y que, probablemente, así continuaría, creciendo, sin resolver. A modo de consuelo, los agentes de la fiscalía dijeron a los ancianos: tienen suerte. Algunos pasan toda su vida buscando a sus hijas y no encuentran ni sus restos. Al menos ustedes saben que no está sufriendo, creyó escuchar don Federico que le decían mientras se luchaba por discernir si estaba en medio de una pesadilla o despierto, si aquel horror estaba realmente ocurriendo porque la negación y el dolor eran tan grandes, que él ni siquiera sentía su cuerpo, podría haber estado de pie, de rodillas, volviéndose humo, flotando. Esta vez la pena pudo más que su mujer, quien pasó más de 2 meses en el hospital, y luego, también ella lo dejó. Don Federico tampoco pudo trabajar más, y al poco tiempo, el banco reclamó la pequeña casita, ¿y qué importaba ya? Ya no la necesitaba para el amor de su vida, ni para su pequeña nieta. Ellas ya no estaban ahí. En pocos meses,
don Federico envejeció aceleradamente. Tal vez los años lo habían alcanzado después de ser lo que la gente llamaba traga años, o simplemente, quizá, ya no soportaba más, por lo que creyó que, a su edad, no era buena idea cambiar de rumbos. Para su buena suerte, encontró un pequeño apartamento que formaba parte de la casa de su vecina. La primera noche que don Federico estuvo en su nuevo hogar, la pasó a oscuras, en silencio, sentado sobre su sofá de cuero, mirando a la nada. El sofá donde su mujer solía sentarse a tejer las servilletas que luego vendía entre sus vecinas, estaba a su lado. Era una de las pocas cosas que él no usaba, pero que había llevado al diminuto apartamento, y en más de una ocasión, deseó alargar la mano y encontrar la de su esposa, frágil y flaquita. Don Federico también era un hombre frágil, flaquito, con la espalda ligeramente encorvada gracias a que en su juventud había sido alto. Pero ya no era joven, ya no tenía esposa, ya no tenía hija, ni nieta. A la mañana siguiente, sin pensar detenidamente en ello, don Federico salió de su apartamento, apoyándose en su bastón, pensando en dónde sería un buen lugar. ¿Cuál era la calle o avenida con más tráfico y menos semáforos? Se preguntaba, seguro que nadie prestaría atención a un viejo que se cruza sin precaución, de repente. Pero ella lo detuvo. Mejor dicho, una vecina. Ella era una costurera de aproximadamente 40 años, morena y con la boca de un pez bagre, o eso fue lo único que pudo pensar don Federico al ver que ella daba escobazos a una diminuta perrita, echándola de la banqueta fuera de su casa. A pocos metros, y tirada donde no estorbaba, se hallaba el cuerpo de otra perrita, esta adulta, con sangre en el hocico. Don Federico dedujo lo que había ocurrido. Ella había sufrido eso que don Federico salió buscando, dejando sola a una cachorrita, y sin pensarlo tampoco, fue donde la mujer golpeaba a la perrita y le pidió dejar de hacerlo. No le gritó, no le exigió con furia, solo le pidió. La mujer, torciendo aún más su boca de bagre, lo miró frunciendo el ceño. Don Federico se inclinó y tomó con su mano libre a la diminuta cachorrita. Ella lo miró con sus ojos negrísimos a través de todo su pelambre, ligeramente enredado y mugriento, de colores chocolate, gris y negro. Se sentía muy flaquita. Por alguna razón, la perrita le recordó la tarde en que vio por primera vez a su nieta. Lentamente volvió a su apartamento con ella y le sirvió algo de leche. La perrita solo temblaba. Don Federico pensó en que ella no debía tener ni 2 meses de vida, y posiblemente, moriría. Decidió probar. Le dejó una cobija, en la cual la cachorrita se hizo bolita, temblando. Por la noche, don Federico se quedó dormido, y al despertar con los primeros rayos del sol, descubrió que la cachorrita se había bebido su leche, y más que eso, estaba explorando su hogar. Su nuevo hogar. Don Federico buscó alimento para darle algo y entonces se percató de que no tenía nada. Ni para la perrita ni para él. La tomó con una de sus manos, y andando con su bastón, fue a comprar pan, café, leche y croquetas. Volvió luego a su apartamento y bebió su café tibio, mordiendo ocasionalmente su pan, mirando a la perrita comer sus croquetas remojadas en leche. Más tarde, don Federico utilizó unas tijeras y cortó todo el pelambre enredado de la cachorrita, haciéndola lucir aún más pequeña. Después, aunque ella se resistía, la bañó en el lavamanos del baño, que parecía un auténtico jacuzzi para una perrita tan chiquita, dejándola muy limpia. Y la llamó Teresa. Nunca le había gustado ese nombre, pero no podía pensar en ningún otro ya. Teresa solía mordisquear los zapatos de don Federico, pero luego de que le dio un periodicazo en el rabo, sobándola más tarde, cuando ella se acercó a él moviendo la colita, ansiosa de que la perdonara, no volvió a hacerlo más. Ahora lo mordía a él, sacándole algunas veces risillas, otras veces caricias y cosquillas detrás de las orejas.
cuando Teresa comenzó a crecer y se volvió demasiado pesada para que don Federico pudiera cargarla, él compró una correa para ella, así podrían continuar saliendo juntos, pero ese mismo día don Federico se dio cuenta de que no era necesaria. Teresa caminaba a su lado, y cuando el cansancio le ganaba a don Federico y se detenía un rato, ella esperaba, a su lado, paciente, pero moviendo el rabo, mirando más allá, a los lugares que su viejito y ella conocerían pronto. Teresa también dormía junto a él, en la cama, calentando sus pies de uñas un poco largas, ya que don Federico ya no alcanzaba a inclinarse tanto como antes. Desayunaban siempre juntos y comían puntuales a las 3. El pollo era el platillo preferido de Teresa, y aunque solo lo comían una vez a la semana, pues la pensión de don Federico no les permitía más, la mujer que vendía pollo siempre añadía a la compra de don Federico menudencias para Teresa. El veterinario también hacía importantes descuentos en las vacunas y desparasitación de la perrita, y cuántas bolsitas de muestras de alimento llegaban a la veterinaria, el médico las guardaba casi todas para Teresa. Don Federico y Teresa siempre estaban juntos, excepto cuando él tenía sus citas con el médico, a las que, después de perder a su mujer y a su nieta, y antes de encontrar a Teresa, no acudía ya. Y fue una tarde, luego de acudir a una de ellas, cuando volvía a su apartamento cargando su montón de pastillas baratas, que encontró su puerta abierta, sus cosas revueltas y una hoja cuidadosamente acomodada sobre la mesita. Don Federico entrecerró sus ojos cansados, idénticos a los de su madre, grises, verdes, azules, miel, revolcados, los llamaban en el rancho, y leyó. Al principio, la verdad es que don Federico no entendió, ¿por qué le pedían dinero? ¿Dónde estaba Teresa? Era que había escapado cuando esos ladrones. Lo comprendió. Don Federico ni pensó en llamar a la policía, si no lo habían escuchado cuando desapareció su nieta y le decían, antes de encontrar su cuerpo, que se fuera a casa, que quizás ella andaba con el novio y más tarde aparecería. ¿Por qué escucharían sobre una perrita? Don Federico se sintió aturdido, no supo qué hacer. Después, conforme sus manos temblorosas levantaban sus pocos objetos, terminó de asimilar lo que ocurría y tomó todo el dinero que tenía, lo que quedaba de su pensión, y lo llevó al lugar que le indicaron. Su estado senil, una mente que ha vivido y sufrido tanto, no era capaz de pensar en algo distinto a ceder lo que le pedían a cambio de la vida de Teresa, a cambio de volver a verla. Rogaba porque sus pocos billetes fueran suficientes para quienes la tenían, y que no la lastimaran. Sobre todo eso, luego, tomó asiento fuera de su apartamento y esperó. Y esperó. Las horas pasaban. Teresa no regresaba a casa. Cuando ya anochecía, sus ojos pequeños, de párpados arrugados, comenzaron a nublarse. Su amable vecina, aquella que le había dejado su apartamento porque el viejito le preocupaba, le preguntó por qué llevaba tanto tiempo ahí sentado. Don Federico, en su pena, se lo contó todo. Pero ella no llega, concluyó, con voz quebradiza. Teresa. Este fue un cuento escrito por Valeria Duval y forma parte de un conjunto llamado El suicidio de las ilusiones. En Amazon lo encuentras en la serie Pequeñas Grandes Historias. Sigue a la autora para escuchar más historias.